Muchísimas gracias. Algunos, la mayoría de vosotros ya me conocéis. Soy Raúl Ramírez, profesor del área de Historia Contemporánea y Mundo Actual de nuestra universidad, y soy el siguiente ponente. Os agradezco de nuevo la atención. Siempre los riesgos de estas jornadas, desde el principio, desde la primera sesión que hicimos, apostó por las tecnologías de la información. Lo que hicimos fue hacer de la necesidad virtud. Como conocéis, sabéis que me gustan mucho los refranes. ¿Qué significa esto? Estas jornadas empezaron su camino en un momento de crisis global, general, española, mundial y universitaria. Poco dinero que tenemos nos obliga a querer contar con personas de peso de otras universidades y a no poder traerlos. ¿Cuál es la manera? A través de estas videoconferencias, estas conexiones. A veces hay ruido, hay retrasos, pero merece la pena. Yo he aprendido mucho con Pablo, con lo que ha enseñado. Claro, conciso, muy interesante. Ahora ya, pasando de nuevo a mi ponencia, esta sesión tiene una lógica. Pablo ha presentado lo que es la Ruta de la Seda, cuál es su historia, cuál es su situación actual, cuál es el nudo central que es Xinjiang. Yo voy a hablar de cómo esa Ruta de la Seda hoy en día se está resucitando por el poder chino, por el Estado chino, y cómo lo está usando en una combinación de intereses económicos e ideológicos, de soft power. América tiene poder militar duro, pero también tiene un poder blando y atractivo, que es Hollywood, de su propaganda. China quiere hacer lo mismo, tener un poder duro, que es su comercio, su riqueza económica, y también ofrecer un poder blando a través de hacer atractivo su filosofía, su modo de vida. Posteriormente, Sara os hablará puramente de esa filosofía que China está resucitando y que quiere hacer atractiva y extensiva al exterior. Y finalmente Felipe terminará cerrando el ciclo, volviendo a hablar de la Ruta de la Seda puramente y de cómo se mezclan los intereses económicos, políticos y culturales. Bien, mirad, yo voy a hablar de los valores chinos y su potencial en la proyección exterior de China, el soft power, el poder blando, el poder atractivo de la Ruta de la Seda. China ha llegado en un momento de desarrollo en el que, gracias a su éxito económico, la transformación del sistema político, ha conseguido garantizar su supervivencia política. China está buscando un modelo propio que la defina. No se puede definir ya como comunista, de comunista solo tienen seguramente el nombre, lo que nosotros entendemos como comunista o como socialista, como dicen ellos, pero tampoco quiere copiar nuestro modelo occidental. Busca un modelo propio. China no es un imperio, no es una federación comunista, no puede ser llamada todo bajo el cielo como una época imperial. Trata de reactivar su propia identidad y su imagen ante el exterior. ¿Qué está haciendo China? Buscar en el pasado, buscar en su tradición. Vamos a construir la China del futuro basándonos en lo que fuimos. Modernidad y tradición, esa es la receta del futuro para China. Modernidad y tradición que se van a construir sobre dos reglas que dos importantes catedráticos chinos me explicaron, me hablaron, me contaron en mis visitas chinas. Dos personas de mucho recorrido, personas que nacieron casi con la revolución, que en su plena adolescencia fueron deportadas al campo, que estuvieron 10 años trabajando en el campo, no pudieron ingresar en la universidad hasta los 30 años, fueron de los afortunados en volver y de los expertos en ser capaces de ascender dentro de la complicada estructura del partido. Un bosque de cuchillos afilados debe ser ascender en la estructura del Partido Comunista Chino. Personas muy inteligentes. Una de ellas es el profesor Zhu Zhenhui, que me dijo que lo que China debe hacer es estudiar su pasado con detenimiento, rechazar y apartar todo lo que ha fracasado y no se ha mostrado útil, depurar lo positivo y aplicarlo al futuro. Hay que conocer perfectamente el pasado de China para ver qué es lo positivo, lo constructivo y aplicarlo ahora para construir el futuro. El otro profesor en inglés, es el profesor Sun Yat-sen. Sun Yat-sen me explicó otra cosa. China no solo tiene que basar su futuro y la construcción de su propia idea sobre el pasado y la tradición. No hemos hecho la revolución para volver a ser lo que éramos hace 1000 años. No hemos hecho la revolución para seguir creyéndonos superiores a los demás y no aceptando nada del exterior. Hay que aceptar cosas del exterior, pero al modo chino. ¿Cómo? Ahí lo tenéis explicado. China debe estudiar lo que viene fuera, debe acogerlo y dejarlo en observación, ponerlo en cuarentena. Cualquier idea,
la democracia participativa, los partidos políticos, los modelos económicos, dejarla en cuarentena. Estudiarla y dejarla en cuarentena. Y una vez visto que es positivo, significarlo, adaptarlo a la forma de ser chino, hacerlo chino antes de aplicarlo. Y sobre esas dos reglas va a ser sobre lo que gire esta charla y sobre lo que gira la construcción del futuro de China. De un lado, China adapta, significa todo lo que se considera mejor del exterior. Por ejemplo, el sueño americano. El sueño americano es bueno, lo hemos estudiado, vemos que se adapta muy bien a la sociedad americana. Lo queremos, pero no queremos un sueño americano. Hay que adaptarlo a nuestra sociedad. Por otro lado, China busca en sus valores antiguos. Busca en sus valores antiguos para tener la inspiración del futuro. Y ahí es donde China ha reencontrado el confucianismo. Confucio. Toda revolución que ha habido en China desde el siglo XIX es una revolución anticonfuciana. El máximo del anticonfucianismo fue el Partido Comunista, Mao Zedong. Ahora, en una sociedad perdida por la muerte de la utopía comunista, sin valores, por culpa de la gran riqueza que ha tenido, busca en el pasado, en su confucianismo, una regla moral que le ayude a construir el futuro. El primero de estas cosas que os voy a hablar es del sueño chino. ¿Qué es el sueño chino? El sueño chino es el mensaje que el nuevo gobierno chino lanza a la nación. En esencia, ahí lo tenéis más explicado, han hablado de ella antes, como el profesor Careaga os ha hablado de él. En esencia, el sueño chino es una copia del sueño americano, pero significado. ¿Qué significa? El sueño americano significa que individualmente cualquier persona, gracias a su trabajo, puede alcanzar la prosperidad y cualquier cosa que se proponga. ¿Cómo se significa esa idea? Convirtiendo ese sueño chino en una cosa comunal. El sueño chino, el sueño americano, transformado en sueño chino, significa que con el trabajo y el esfuerzo de todos, China conseguirá la felicidad, el desarrollo y la riqueza, pero de todos, de la comunidad, no individualmente. Va asociado a un término que llaman el rejuvenecimiento de la nación. Eso te lo explican de muchas maneras. Para nosotros, que somos españoles, aunque muchos de vosotros demasiado jóvenes para entenderlo porque no lo han explicado antes, ese rejuvenecimiento es el mismo mensaje que el de regeneración que teníamos nosotros desde el 98 para acá. Los chinos son gente práctica. Este sueño chino no es simplemente un ideal utópico. Este sueño chino es en realidad un programa político que tiene unos objetivos prácticos, que son, como ya han dicho antes en estas sesiones, que China se convierta en una nación moderadamente próspera para el 2021, centenario de la fundación del partido, y que se convierta en un país plenamente desarrollado para el 2049, centenario de la proclamación de la República Popular. Ese sueño chino no está pensado para aplicarse solo a China, sino que está hecho para aplicarse al exterior como una parte de las herramientas de soft power chino. Este sueño chino se combina con otras cosas de las que os habló, por ejemplo, el ponente de Stenda, es decir, la inversión exterior de China, las ideas de beneficios mutuos, de política de ganar-ganar en los negocios chinos. China tiene una política exterior de inversiones en el exterior y de generación de riqueza que se diseña bajo lo que se llama el consenso de Beijing. Esto entra dentro del sueño chino. Es una herramienta para exportar la riqueza, el negocio chino, que al final puede terminar siendo control de China, pero al mismo tiempo hacerlo aceptable a través de una serie de valores universales y positivos. Este sueño chino no puede ser comprendido sin entrar en cuáles son los valores de la sociedad china. Y ahora a continuación os voy a hacer un rapidísimo repaso sobre cuáles son algunos de los valores de esta sociedad china. Unos valores que no pueden ser entendidos como cosas unidimensionales, son formas de vida, formas de ser chino que han ido sedimentándose a lo largo de los milenios que ha vivido China. China es una sociedad muy particular porque ha vivido aislada durante milenios. Habéis visto el mapa que os ha puesto Pablo Rodríguez antes. La China de verdad, la China Han, es una isla aislada del resto del mundo por un inmenso desierto que lo forma la China central, Mongolia, Tíbet, Xinjiang. Los chinos se han
Durante milenios han generado su propia cultura sin otro contacto. A este lado solo había desiertos y por abajo selvas infranqueables. Y al oriente el inmenso Pacífico, que ningún ser humano pudo atravesarlo hasta el siglo XVI con los castellanos. Mirad, ¿cuáles son los valores, los fenómenos que representan que la cultura china es especial y distinta y por eso genera unos productos distintos? Pues la lengua y la escritura. El ser chino se define a través de la escritura. El chino es una lengua muy difícil y su grafía es aún más complicada. En chino solo se pueden explicar conceptos chinos. Si tú tomas un concepto extranjero y lo traduces al chino, el significado cambia. El cristianismo, la palabra Dios que usaban los jesuitas, cuando fue traducida correctamente en Roma, el Papa excomulgó a todos los cristianos chinos, porque eso no significaba Dios, era otra cosa. Lo que pasa es que los jesuitas habían tomado la palabra china de Dios, y no es lo mismo. El idioma es una de esas marcas de esa cultura. ¿Cuál es otra? Las costumbres, la comida, los vestidos. China tiene una esencia que se refleja en todas estas cosas cotidianas absolutamente distintas. Eso es un desayuno mío. La gacha esa que veis ahí troceada es una especie algo de sojo o de mijo. Un alegre desayuno. La servilleta ni se plantea, por cierto. Las formas arquitectónicas. China tiene una arquitectura. ¿Qué arquitectura tiene China? Si os pregunto, me vais a decir, igual que dice ahí la diapositiva, la Gran Muralla, murallas pequeñas y templos. No hay más arquitectura. ¿Por qué? Porque se hace con madera. China tiene una arquitectura particular, distinta a la occidental, porque se surge de unas fuentes distintas. Pero la occidental incluye incluso India, porque a través de los mapas que ha enseñado antes Pablo podéis ver cómo India sí ha estado conectada con el Mediterráneo. China no. La filosofía y el arte. ¿Qué nos hace el ser chinos filosóficamente? Pues lo que nos hace ser chinos filosóficamente, a través de la filosofía, la religión, la literatura, la música y el arte, son las corrientes culturales y filosóficas que ha habido en el tiempo. El daoísmo, que es el taoísmo, el confucianismo, el moísmo, son las filosofías endógenas originarias en China. A lo largo de los siglos, China se ha visto invadida, entre comillas, por filosofías exteriores, principalmente representadas en religiones, el budismo, el cristianismo, el islam. La mezcolanza de todo también define lo que es el ser chino. Muchos de vosotros pensáis que los chinos son budistas. Los chinos no son budistas. Es más, los chinos ven al budismo como una religión tan extranjera como el cristianismo. Aceptable, pero no es la nuestra. Y por último, un concepto muy importante en China, más importante que aquí si cabe. Concepto de familia, porque lo extrapolan a la estructura política de la sociedad. Esto es una familia ideal. Este dibujo que tenéis ahí es una familia ideal. Y lo que dice aquí debajo es, el primer carácter es 5. 5 generaciones chinas bajo un mismo techo. La familia ideal en China, en la utopía, es aquella casa en la que 5 generaciones conviven bajo el mismo techo. La familia es fundamental en China, porque, como os digo, es su estructura y su gobierno se trasciende a la sociedad. Y en su gobierno se mezcla la moral y la ley. Nosotros somos una civilización de gobierno bajo la ley. China es una civilización de gobierno en paralelo y coordinado de la moral y la ley. Hay una ley, pero más importante es que el gobierno sea moral. Estos valores que proceden de la antigüedad, ahora con la reforma y apertura de Deng Xiaoping, a través de la cual os han hablado a lo largo de toda la mañana, van a verse mutados, van a verse atacados, van a ponerse en crisis. ¿Por qué van a estar en crisis? Porque la sociedad china va a pasar rapidísimamente, como me comentaba hace unos minutos Felipe, va a pasar en lo que a nosotros nos ha costado 200 años, ellos lo van a hacer del 79 a hoy, y no del 79 a hoy, lo van a hacer del 79 al 2000, porque del 2000 para acá ya estaba todo hecho, ahora van desarrollándose más. ¿Eso qué significa? Que todos los valores fijos se van a mover, va a llegar la riqueza a una sociedad que nunca ha sido tan rica como ahora. Había chinos muy ricos en la antigüedad, sí, pero ¿qué porcentaje eran? Ahora hay gente muy rica y la gente común hay más riqueza que nunca. El dinero se convierte en un valor cuando nunca lo había sido y cuando venían de una pobreza extrema y generalizada. ¿Eso qué va a hacer? Que los valores hoy en día en China se hayan esfumado, los valores fijos. Ahí os digo, hay 3 efectos. Los valores se convierten en complejos y diversificados.
los valores se convierten en discutibles e inseguros y todo se caracteriza por el desorden moral. Los chinos temen mucho al luán, el desorden, la anarquía. Los chinos son gente de orden, gente que quiere tener las reglas claras. Si no, están perdidos. ¿Eso qué es lo que produce? Pues que se buscan nuevos valores. ¿Cuál es la primera pulsión, sobre todo de las capas altas de la sociedad? Buscar los valores en el exterior, porque lo exterior es guay, es cool, es lo que tienen los americanos. El soft power de los americanos es inmenso. Nos vestimos como los americanos, nos gusta la comida que los americanos, incluso nuestros ideales físicos son los que salen en las películas americanas. Igual que nos pasa a nosotros, les pasa a los chinos. La primera idea es retomar, tomar, occidentalizarse. Pero claro, eso genera grandes resistencias en China. El Partido Comunista pierde el control de la verdad porque dejan de ser comunistas, ya no son revolucionarios. Pero no quieren que sus valores sean sustituidos por la simple entrega a Occidente. Y ahí es cuando van a volver a aparecer los confucianos. Los confucianos, que es la tradición filosófica más potente que hay en China, el confucianismo no es una religión, es una filosofía, han estado perseguidos hasta ahora. Pero ahora vuelven como innovadores morales, como regeneradores morales realmente. Esto que tenéis ahí es una fotografía del templo, es templo, pero esto no es una religión, a Confucio en Pekín. Es el propio partido, el propio gobierno chino, el que va a decidir resucitar a Confucio. Va a ser el propio presidente Jiang Zemin el que diga públicamente que China es una cultura esencialmente confuciana y que el confucianismo no es lo que han pasado todos los revolucionarios chinos diciendo de él durante un siglo. El confucianismo es una filosofía ilustrada y progresista. ¿Qué es lo que aporta el confucianismo ahora a esta nueva China dirigida por el Partido Comunista? Dos ideas fundamentales: unidad e identidad nacional. La unidad trasciende las capas sociales y las etnias y las minorías en China, la unidad, la filosofía confuciana, y define lo que es chino frente a lo que no es chino. Si eres confuciano, eres chino. Si no eres confuciano, no. ¿Qué aporta de segunda oleada este confucianismo a China? Pues lo que aporta es una nueva regla moral. Hay un vacío moral, la salud pública está en peligro, la identidad nacional y la armonía social se está perdiendo, las diferencias sociales son cada vez más grandes en China, hay que dar unos valores morales a la sociedad para contener a los ricos y para contentar a los pobres, a la vez. Eso lo da el confucianismo. ¿Eso qué significa? Que China a partir de ahora se va a gobernar, quiere gobernarse como antiguamente, con una mezcla de ley y moral. Confucio decía: la moral del caballero hace plegarse a la gente común como el viento dobla a la hierba. ¿Eso qué implica? Esto, fijaos qué mensaje tan chino y tan... La verdad está en el viento, que diría alguno, ¿no? La verdad está en el viento que dobla la hierba. ¿Eso qué significa? Que el gobierno en China es un gobierno moral, que hace leyes justas. ¿Cuál es la trampa? Para nosotros occidentales, una sociedad que tiene como meta la libertad. Que el que hace la ley es bueno moralmente, pero está por encima de la ley. No se deben hacer gobiernos de leyes, porque las leyes hacen a las personas tramposas. Quien hace la ley hace la trampa. Debe haber un gobierno moral, cuyo ejemplo haga que la sociedad le siga. Eso está muy bien cuando el gobierno es moral, pero si el que tiene el poder absoluto, está por encima de la ley y pierde la moral, se convierte en un tirano sin barreras. Ese es el camino iniciado por China. Dentro de este confucianismo, y ahí vamos encaminándonos hacia la ruta de la seda, esto da una nueva visión a China del mundo exterior, en la cual, como todo el mundo, el Estado, pero todo el mundo es interpretado como una familia, eso significa que el patriotismo y el internacionalismo van de la mano. Nosotros somos chinos, pero tenemos familia, primos, parientes. ¿Cuál es el mensaje que China lanza al mundo? Somos chinos, queremos defender nuestra sinidad, pero en un mundo armonioso porque todos somos familia. ¿Eso qué le hace? Todo esto es teoría y todo esto es soft power. Es el mensaje que mandan, igual que los americanos mandan el mensaje de la democracia. Que el lenguaje diplomático de la nueva China está lleno, en sus programas, de términos como respeto, igualdad, justicia, paz, diálogo, negociación. China quiere un mundo de igualdad, paz y armonía. Todo es confucianismo puro. Eso está muy bien,
Eso es el multilateralismo que China quiere para el mundo. Ese es el ideal. Luego está la vida real. En la vida real, ¿cómo es la política internacional de China? Ahí lo tenéis en negrita. Flexible, instrumental, estratégica, a veces más nominal que real y, en cierta medida, de realpolitik. Oculta un realismo subyacente. Tiene un mensaje en el cual la armonía debe primar en el mundo y todos somos familia, y luego actúa como puede. ¿Por qué China quiere el multilateralismo? Porque lo necesita. Hay una megapotencia que domina todos los aspectos del mundo actualmente, a la cual no se le puede hablar de tú a tú, solo se le puede hablar con el multilateralismo. China, a través de este mensaje de ganar-ganar, de este mensaje de este confucianismo internacionalista, genera las sinergias y las simpatías para crear un mundo multinacional. Ahora lo veremos. Y los caminos para crear este mundo multinacional que China necesita, quiere, a lo mejor quiere sinceramente, y a lo mejor ve sinceramente esa visión de un mundo en armonía, pero además es que lo necesita. En mi última visita a China me dijo un intelectual chino bastante prestigioso y con conocimiento de lo que me hablaba. Los americanos nos han engañado. Llegamos a un acuerdo con ellos, traicionamos a la Unión Soviética. Me hubiera gustado que estuviera aquí Ricardo, porque a mí me han reconocido que traicionaron a la Unión Soviética y ahora se arrepienten. Porque nos quedamos solos con los americanos. ¿El pacto cuál fue? América pone sus fábricas aquí, nosotros fabricamos todo y ellos nos dan dinero y nos hacen ricos. El pacto ha funcionado. Pero ha llegado un momento que han vendido tanto que los americanos no le han dado dinero, le han dado papeles firmados. No nos dieron oro, no hay plata. ¿Qué es lo que te da América a cambio de tus exportaciones? Un papel que te firman. ¿Y qué pasa si el americano dice que no te paga? Tú tienes un papel que dice que te debe 3.000 trillones de dólares. Y ahora ya gana Trump, el Down, ¿cómo se llama el que va a ganar? Donald Trump. No, va a ganar Clinton. Va a ganar Clinton, ya lo sé, pero gana Donald Trump, porque Clinton no lo haría, y dice, pues no te pago. ¿Quién va a cobrar? ¿Qué le haces para asustarlo? Lo que necesita China, es decir, China es posible que sinceramente quiere este multilateralismo. China quiere crear este mundo armonioso. Yo no lo discuto, pero también lo necesita. ¿Cómo se aplica esta política confuciana de expansión exterior, de soft power basada en los valores chinos en el mundo real? Se aplica con pragmatismo, pero además se aplica empezando por el extranjero cercano, por la diplomacia, ¿cómo os digo ahí? La diplomacia cercana, por el entorno regional inmediato. China debe ser buen vecino y fiable con sus vecinos y ayudar a que esos vecinos se desarrollen económicamente, para atraerlos hacia ella como socios y amigos fiables. ¿Qué significa este extranjero cercano? Los países por los cuales ha discurrido históricamente la ruta de la seda. Y ahí es donde se inicia la necesidad, las ganas y la intención de resucitar la ruta de la seda como una herramienta económica y cultural. El objetivo es crear sinergias y amigos en el exterior. ¿Cómo se generan esos amigos? Haciendo que los amigos se enriquezcan y se beneficien de tu amistad. ¿Por dónde debes empezar? Pues por lo que tienes cerca. ¿De qué te sirve hacer muy rica Panamá? Están en la otra punta del mundo y los americanos están al lado. Pues de menos, es más fácil hacer amigos a Kazajstán y a Rusia. Y más práctico. Los chinos son una nación práctica. Bien. China tiene muy claro, lo tenéis ahí, que el desarrollo pacífico de China comienza con Asia, depende de Asia y beneficia a Asia. En el escenario internacional, de manera general, China mantiene esa política de armonía. Apoya todas las intenciones de paz que haya en el mundo. Ahí lo tenéis. Ha creado la Organización de Cooperación de Shanghái, apoya a la ASEAN, la Asociación de Naciones Sudeste Asiático, apoya a la Asociación de Asia Meridional de Cooperación, apoya a la Liga Árabe, apoya las conversaciones de las 6 partes, eso seguramente casi nadie sabe lo que es, las conversaciones en torno a Corea del Norte para tener neutralizada y tranquila esa potencia enloquecida y nuclear, esa pequeña potencia enloquecida y nuclear, y apoya los esfuerzos de paz en Afganistán. Y algo que os ha dicho Pablo, China repudia muy inteligentemente los 3 fuerzas, los 3 males, el terrorismo, el separatismo y el extremismo religioso. Esta política internacional, que se puede aplicar a todo el mundo, se ve compensada en su área cercana
con política de desarrollo de los vecinos a través del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la PEC. Es un desarrollo a través del cual tenemos estas estructuras políticas para fomentar la armonía y estas estructuras económicas que hagan que los beneficios de la nueva rica China se compartan para sedimentar la amistad. ¿Cuáles son los principales objetivos? Como yo he dicho, la ruta de la seda. Las antiguas rutas de la seda, que tienen muchos caminos, pero son dos fundamentalmente. La ruta de la seda terrestre, que es la que os ha contado Pablo, y la ruta de la seda marítima, el extranjero próximo de China. ¿China qué es lo que quiere hacer? China quiere convertir ese cordón umbilical que la unió durante milenios a Occidente, el único punto de unión de China con Occidente es ese estrecho camino que pasa por la provincia de Gansu y desemboca en Xinjiang y de allí llega al Caspio, en un cinturón económico. El Economic Belt, que ahora hablan muchísimo los chinos. Cinturón económico de la ruta de la seda. Esas rutas antiguas deben ser reconstruidas y convertidas en unos caminos que generen riqueza. Y a través de ellas se globalizará el sueño chino. Y a través de ellas China ganará amigos en el mundo. Tendrá soft power y podrá desarrollarse tranquilamente. Ahí tenéis las dos rutas. La terrestre, a través de diversos caminos, llega a través del Asia Central exsoviética hasta el Báltico. En otro de sus ramales hacia el sur, hasta Italia, por el norte de África y la Liga Árabe. La ruta marítima conecta con Europa y con todo el Pacífico. Son los puntos de salida de China, de su comercio, de sus ideas. China no está parada. China tiene un momento muy bueno en la historia y tiene las herramientas para construir esas rutas. ¿Qué está haciendo? Establecer alianzas en el entorno. ¿Cuál es la primera alianza de la que también os han hablado previamente, os ha hablado Pablo? La alianza de China con Rusia a través de la organización de Shanghái, de cooperación de Shanghái. A través de esa organización, China ha establecido una alianza cada vez más cimentada con lo que se llama la Comunidad Económica Euroasiática. La Comunidad Económica Euroasiática es una reconstrucción de la Unión Soviética liderada por Rusia, por Putin. No están todos los países soviéticos, pero sí están los más grandes e importantes, dejando fuera Ucrania. Bielorrusia, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, e irá ampliándose. A través de ese camino China genera un bloque económico y de intereses inmenso. ¿Cómo potencia China esta unión, esta alianza? Pues potenciando la comunicación política, construyendo infraestructuras que estructuren esos territorios inmensos, promoviendo el comercio, estableciendo acuerdos monetarios y estableciendo el intercambio cultural. Es una cosa muy similar a lo que tenemos nosotros con el Erasmus. Si ahora viajáis a China vais a ver que está lleno de rusos y de africanos. China sabe que no todo es dinero. Está estableciendo contactos culturales que acerquen a los pueblos. Por otro lado, la ruta de la seda tiene otro camino básico, hacia el sur, la Liga Árabe. ¿Qué es lo que hace China? Está apoyando la Liga Árabe y los países árabes, porque además el ideal de China es la antigua ruta de la seda que pasaba por los países persas y los árabes, hasta el Mediterráneo. Ahí es donde China está invirtiendo muchísimo dinero. ¿Qué es lo que promueve China con los países árabes? Pues promueve el diálogo y la paz para el aprendizaje de mutuas civilizaciones. China quiere neutralizar el peligro del islamismo, eso es lo que significa ese primer punto. Tenemos un problema en Xinjiang. La ventaja, los de Xinjiang son turcos, no son árabes. Son musulmanes, pero turcos. Vamos a llevarnos bien con las potencias suníes árabes, que son en realidad el origen de toda esta guerra islámica que hay en el mundo. Diálogo de la paz y de intercambio de civilizaciones. ¿Qué más? Compartir acuerdos en asuntos administrativos. Los estados árabes son normalmente estados fallidos. China ayuda a la implementación de estructuras administrativas fuertes en los países árabes para que los estados árabes sean estados sólidos y, por lo tanto, fiables, con los cuales poder hacer negocios y llegar a acuerdos. Y, en tercer lugar, lo más importante, por desgracia para los árabes, cooperación energética. China invierte en infraestructura, comercio e inversión. ¿Y cómo pagan los árabes? Con petróleo. China también necesita ese petróleo, porque si no se convertiría en muy dependiente de Rusia. Rusia es muy amiga, sí, hasta hoy, hasta mañana. Pero ¿y pasa mañana? China no puede depender de nadie. Necesita el petróleo árabe también.
Y por otro lado, tenemos la ruta marítima. Aquí, como os digo más abajo, aquí China lo tiene más difícil. Y lo tiene más difícil ¿por qué? Porque se parece demasiado a sus vecinos. ¿Cuál es el mensaje de China? China va a resucitar la ruta marítima de la seda, llegando a acuerdos con los países de la ASEAN. Los países de la ASEAN son 10 países. Tenéis aquí Vietnam, Filipinas, Brunei, Indonesia, Malasia, Singapur, Myanmar, Birmania, Tailandia y Laos. Son 10 países muy cercanos, tan cercanos que China habla de una comunidad de destino. Eso también suena a los historiadores de España, nos suena de la comunidad de destino. ¿Cuál es el problema de esa comunidad de destino? Que son tan similares que los vecinos pequeños no aceptan esa idea de comunidad de destino. Están demasiado cerca y tienen demasiado miedo a ser absorbidos por el gigante chino. ¿Cuál es el mensaje de China? Vamos a ayudar, vamos a compartir nuestra riqueza con vosotros, vamos a invertir todo lo posible. Vamos a demostraros que somos fiables y que ese destino compartido nos puede beneficiar a todos. Sin embargo, China tiene grandes problemas para la construcción de esta comunidad de destino. Entre otras cosas, porque si veis aquí, China está al norte, esto debajo es la isla de Hainan, todo el círculo exterior es la ASEAN, todo este mar que hay dentro, como Felipe y yo decimos, China lo llama el mar de China del Sur. Y como Felipe y yo decimos, la idea es mía, pero Felipe la coge y yo se la cedo, es China reconoce aguas territoriales a sus vecinos hasta donde llega el tobillo. Si tú te metes en el mar en Brunei o en Filipinas y te cubre por encima por la rodilla, ya es agua china. Tiene sus razones históricas. Lo que pasa es que los otros también tienen las suyas. Todo es muy complicado. Realpolitik al final. Una cosa es el discurso de destino compartido, otra cosa es negociar. Tampoco China quiere generar enemigos. China quiere hacer amigos. Y lo quiere sinceramente. Y así vamos llegando a la conclusión. Podría haberme extendido más, pero quiero ir rápido para no agotaros y para dejarle espacio a mis compañeros. ¿Cuál es la conclusión? Pues mirad, en este momento histórico, China está explorando sus filosofías tradicionales y sus antiguos valores culturales como inspiración intelectual. El confucianismo está volviendo y sus ideas sobre armonía, la familia, están tomando mucha importancia. Se están convirtiendo en fundamentales para la sociedad china. Y China, por primera vez en mucho tiempo, y aún con inseguridades, trata de expandir esas ideas, esos conceptos fuera, para crear un entorno favorable que permita conseguir su desarrollo pacífico, que le permita seguir con su Rise of China, con su ascenso. ¿Por qué os digo varias cosas importantes? ¿Por qué os digo aún con muchas inseguridades? Porque China tiene mucho miedo a que esta política, que es una política fundamentalmente asiatista, China se quiere llevar bien con todo el mundo, muy bien. Pero ¿cómo es la manera de llevarse bien con todo el mundo? Llevándome bien con mis vecinos cercanos, que son todos asiáticos. ¿Y cómo lo consigo? Llevando mi riqueza a través de las rutas de la seda, asociándome a estos países y haciendo que mi riqueza enriquezca también a esos países. ¿Eso cómo puede ser interpretado? Como un nuevo asiatismo. Vamos a generar riqueza y sinergias en Asia. Asia ha estado oprimida, al menos durante los 2 últimos siglos, por potencias occidentales. Es la hora de los asiáticos. Hagámonos ricos, seamos amigos y en el fondo plantemos cara a Occidente. China no quiere que eso se vea así, por 2 razones. Por un lado, porque si tú planteas eso así, los occidentales, que no son solo los americanos, que somos todos los que estamos aquí, van a levantar las orejas. Es decir, ¿qué? ¿Que está creando un bloque contra? Vamos a ponerle piedrecitas en el camino. Los americanos no te ponen piedrecitas ni guijarros, te ponen montañas en el camino. Segunda cosa, ese asiatismo que puede inducirse de estas teorías tiene un antecedente histórico, el asiatismo de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Ese asiatismo hizo que los japoneses fueran más crueles y más malvados con los pueblos asiáticos que los propios occidentales. Por lo tanto, ninguna nación asiática quiere que le hablen de asiatismo, porque recuerda la opresión japonesa. China debe andar, por eso os digo que anda con inseguridades. Exporta su confucianismo, exporta su idea de armonía.
Exporta su idea de destino compartido asiático y riqueza común, pero no mantropo. Y la segunda conclusión que tenemos es que el cumplimiento del sueño chino y ese gran rejuvenecimiento de la nación no será posible sin unas relaciones internacionales favorables, basadas en la salvaguarda de la paz y la estabilidad mundial. Esto no sucederá si no hay prosperidad compartida, y la ruta de la seda, como ya he dicho, es la vía a través de la cual China pretende esparcir los beneficios. China busca un modelo que también ha encontrado en su pasado, el de la dinastía Tang. ¿No recordáis, lo ha puesto Pablo, lo mostraré yo a los que sois de asignaturas mías, en las asignaturas mías, el mapa de la dinastía Tang? China es el extremo oriente al lado del mar y hay un ligero camino, como un cuello de gallina, que se expande, el punto de conexión. Ese es el momento que ahora mismo China ha decidido que es el momento ideal de su pasado. Cuando existe una China feliz, pacífica, próspera y multinacional, internacionalizada e internacional, en la dinastía Tang, entre el año 600 y el 900. China quiere reconstruir esa dinastía Tang. Ese es el ideal político del pasado. Y todos los estudiantes chinos que tenéis aquí en nuestra universidad beben de ese mito de la dinastía Tang. Por eso el Estado manda a chinos, estudiantes chinos fuera. Y, en fin, en definitiva, conclusión final, en estos momentos China reconstruye la ruta de la seda como se está reconstruyendo a sí misma, desde parámetros contemporáneos y a la vez tradicionales. Desarrollo económico y armonía internacional. Ese es el mensaje de China. Gracias.